mi hermano a través de las redes sociales me pidió hablar de un tema complejo, que ciertamente no bastaría un punto de vista para poder abordarlo completamente, y espero tener la oportunidad de abordarlo temáticamente en alguna otra ocasión. Me pide que hable sobre el tema de las familias tóxicas, y cuando me puso esto, qué cosa implicaba por familias tóxicas, yo le pregunté eso, le pregunté, ¿qué cosa quieres decir por una familia tóxica? Y me contestó de una manera bastante sencilla diciendo son familias en las cuales un joven o una joven o un adulto, una adulta, un niño, una niña no pueden prosperar porque son familias disfuncionales, conflictivas, que atacan los valores de la persona y son, a pesar de ser la familia, con todo lo que valoramos en la iglesia y en la sociedad y el papel de la familia, son sin embargo familias que por ser disfuncionales, por tener problemas psicológicos, psiquiátricos, de abuso, de alcohol, etcétera, se vuelven en familias que resultan siendo una carga y resultan siendo una influencia negativa, no positiva en las personas, ¿no? Y este hermano que me invitaba a hablar del tema, me hablaba de la experiencia personal que él había vivido, donde desde niño la tendencia de sus familiares era a criticar, a minusvalorar, a atacar, a agredir psicológicamente, emocionalmente y hasta físicamente, y a denigrar todos los sueños o ideales, y esto que desde la infancia, proyectado hasta la juventud y la adultez, ¿no? De una familia que realmente es un plomo y un peso. Mucho se debe decir sobre estas familias y creo que los psicólogos y psicólogas católicos tienen mucha más voz, mucho más que decir y que hablar sobre esta realidad. Y creo que pueden dar sugerencias concretas. Pero frente a situaciones como esta, la Iglesia tiene una experiencia valiosa, ¿no? Y creo que la respuesta va encaminada por dos rutas importantes. Una es la ruta de la reconciliación y la otra es la ruta de la superación. ¿Cuál es la ruta de la reconciliación? Una persona que llega a la adultez o que llega a la comprensión de estos problemas, incluso siendo joven, siendo todavía muchacho, pero entiende que esta es la situación de su familia y la fe le permite entenderla especialmente, tiene que reconciliarse. Reconciliarse significa dos cosas. Por un lado, perdonar, que es muy importante, simplemente perdonar. Y el perdón no es una decisión que se toma una vez. No es que digo, ok, mamá, papá, o hermanos, o tía, o abuelo, los que sean relevantes en la familia, los perdono. Sino que desde el momento en que se dice los perdono, tener una actitud de perdón constante, que no es fácil, ¿no? Yo fui parte de una familia tóxica. Más de una oportunidad he comentado que mi padre murió como un santo después de unos 15 años de conversión. Pero en mi infancia y mi adolescencia, mi padre fue muy duro, muy violento, ausente y realmente muy determinado a asfixiar las virtudes, los logros, ¿no? Muy lento y omiso para elogiar, para animar, y muy pronto para castigar, reprimir, insultar. Y todo esto dejó una impronta muy seria en mi familia, en mis hermanos y hermanas, ¿no? Para mí perdonar fue mucho más fácil de lo que ha sido para otras familias porque la conversión de mi padre me lo llevó a cambiar dramáticamente, a pedir perdón por esto. Entonces, para mí fue relativamente fácil perdonar porque alguien estaba pidiendo perdón, ¿no?
Pero otros no han tenido ni van a tener esa gracia de Dios. Simplemente van a tener que perdonar a alguien que no está pidiendo perdón y que no va a pedir perdón hasta el día de su muerte, ¿no? O que ya ha muerto y nunca pidió perdón. Entonces, reconciliarse significa perdonar y significa también sanar. Entonces, todos los medios de sanación personal, desde los libros del padre Ignacio Larrañaga, por ejemplo, como Muéstrame tu rostro, hasta la atención con consejeros espirituales o psicólogos católicos que nos ayuden a reconciliar y a hacer paz, ¿no? Las misas y los actos de sanación son un buen medio espiritual, pero recordemos que aquí el daño es psicológico, entonces no podemos creer que un medio espiritual solamente va a ser suficiente para sanarnos, no. El medio espiritual es importante y yo sé que hay personas que me han dicho, mira, este episodio espiritual de sanación con este sacerdote o esta ocasión fue para mí suficientemente intensa espiritualmente como para realmente cambiarme psicológicamente también. Esa es una bendición y puede suceder, pero no es la mayoría de los casos. Al contrario, son las excepciones. En la mayoría de los casos necesitamos ayuda y esa ayuda hay que obtenerla. Y como decía, son dos caminos. El camino de la reconciliación, que incluye perdón y sanación. Y el segundo lugar, el camino que implica fundamentalmente asegurarse de que no repetimos esos patrones. Que en la vida que tengamos, especialmente si es la vida matrimonial, donde vamos a tener hijos, las personas que han sufrido estas familias tóxicas decidan no repetir esa experiencia, ¿no? Y a pesar de que la doctrina católica nos alienta a que la familia extendida participe en la formación de los hijos y que los abuelos tengan un papel, por ejemplo, nosotros sabemos que en el caso de una familia tóxica eso no es posible. Y en consecuencia, tenemos que muchas veces limitar el encuentro entre los nietos y los abuelos, o los hijos y los tíos y las personas relativamente cercanas. Y a través de la elección de padrinos, por ejemplo, asegurarnos que el entorno familiar es un entorno distinto. Como digo, esto se aplica en el caso de una anomalía, en el caso de las familias tóxicas, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar que la primera responsabilidad de los padres es cuidar la educación de los hijos. Esa es la primera responsabilidad. Y una vez que se vuelven padres, como dice San Pablo, dejan a su padre y a su madre y crean una nueva familia. En consecuencia, la grave responsabilidad que tenemos todos para con nuestros padres es una responsabilidad que cede a la responsabilidad que tenemos como padre de familia para criar a nuestros hijos. Y en consecuencia, si la presencia de los abuelos puede ser una presencia tóxica, con mucho discernimiento, los padres tienen el deber de considerar la posibilidad de limitar esos contactos. ¿Por qué? Porque tienen la obligación moral de romper el círculo vicioso. Y todo lo que en mí como persona se incline a una forma tóxica de actuar, tiene que ser depurado, y la paternidad es el momento decisivo para ejercer esa purificación. Porque recordemos que las familias tóxicas no solamente desaniman, no solamente frustran, no solamente introducen complejos, resentimientos, frustraciones, falta de autoestima, etc. Introducen también hábitos. Una persona, por ejemplo, que ha sido criada para resolver las cosas de manera conflictiva, donde el padre siempre, cada discrepancia que había, cada diferencia que había, cada dificultad que había con los hijos, los resolvía a golpes,
como hacía mi padre, lamentablemente, en nuestra infancia y adolescencia. Entonces, eso no solamente va a intimidar o afectar al hijo de alguna forma, también le va a crear el hábito inconsciente o subconsciente de que las cosas se resuelven mediante la violencia. Y en consecuencia va a crear un hijo violento cuya inclinación natural va a ser a resolver las cosas con violencia. Y estas son las cosas que se tienen que curar. A veces no solamente es la violencia, a veces es con el engaño, con la manipulación. Aprenden malos hábitos. Pero no solamente son ofendidos o disminuidos, sino que aprenden malos hábitos, aprendemos malos hábitos. Y esos malos hábitos tienen que ser combatidos personalmente. Y no siempre tenemos las herramientas, por eso insisto en la necesidad de una terapia adecuada, de el acceso a consejeros espirituales, a psicólogos católicos, que no abundan, pero comienzan a aparecer, gracias a Dios, ¿no? Vemos una generación de psicólogos que son más conscientes de que el hecho de ser católicos los obliga a tomar distancia de algunas de los dogmas seculares de la psicología y aprender a contrapesar y balancear esto, ¿no? Entonces, yo espero más adelante en el año en mi programa Cara a Cara tener expertos como he traído expertos en psicología, en psiquiatría para hablar de estos temas directamente, ¿no? Esperemos que al hablar de estos temas nosotros ayudemos y demos más herramientas a las personas que necesitan respirar afuera de una familia tóxica, ¿no? Pero recordemos, volviendo a los principios, que esta transformación, esta capacidad de decir, no voy a permitir que mis hijos se continúen este círculo vicioso, ¿no?, que se transmite de padres a hijos a través de la violencia y de otras formas incorrectas de manejar la vida familiar. Eso no sucede si no hay perdón. El perdón es esencial. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Si no hay reconciliación, no existe un estado mental, psicológico y espiritual suficientemente libre como para cambiar el futuro. Que tengas un buen día.